Bienvenidos a la Escuela Bíblica Noteísta de Telegram, hoy día 3 de marzo del año 2022. Bueno, y vamos a tener la segunda parte de esta respuesta que estamos dando a un vídeo de un debate que tuvieron el herejariano José Junior y el amigo Carcamoide. Un debate que se titula ¿Con qué cuerpo resucitó Jesús? Así es como lo titularon ellos. El debate se encuentra en YouTube y ellos lo realizaron el día 21 de febrero del 2022. Bien, pues vamos a comenzar ya rápidamente. El primero que iba a hablar, el siguiente que iba a hablar es Carcamoide. Bueno, primeramente voy a decir que 1 Timoteo 2:5 no es la base fundamental de decir que Jesús tiene la naturaleza humana en el cielo. Eso es mentira, falso. Vamos empezando mal. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo 2:4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quieren, no hay salvación universal. Cristo es mediador solo de los salvos. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ahí dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. ¿Quién? ¿Cuáles hombres? ¿Cuáles hombres? Los salvos. Jesucristo es mediador de los salvos, porque Dios añade a la iglesia a los que son salvos. Hechos capítulo 2, 40. Bueno, eso que dice el Carcamoide es cierto. O sea, según la Biblia, el Nuevo Testamento, Jesús es el mediador de nosotros, de los salvos, de la iglesia. O sea, de los que creemos. Es nuestro mediador, es el que nos lleva, nos une al Padre. Y además es el que intercede por nosotros en el cielo, por nosotros, no por todo el mundo, sino que Él intercede por su iglesia, por nosotros. Por lo tanto, es el mediador de los salvos, pues claro. O sea, mejor dicho, de los creyentes. Por eso dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero ¿a qué hombres se está refiriendo? No se refiere a toda la humanidad. Se refiere a los hombres que hemos creído en Jesús, los que creemos en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Él es nuestro mediador. Así que es correcto lo que ha dicho aquí el Carcamoide. Seguimos. Que tardando Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, el texto dice Jesucristo hombre, no dice que Jesucristo que fue hombre. Ahora, la palabra que se utilizó hoy. Efectivamente, muy bien. Esto ya lo hablábamos ayer, Tomás y yo. Esto es bien claro. El tiempo está hablando en presente. Jesucristo hombre, no dice Jesucristo que fue hombre. No, dice Jesucristo hombre. Es un argumento absolutamente irrefutable, poderosísimo, y que destroza la mentira del arriano el José Junior. Este mentiroso, este enviado del diablo, dice que no, que Jesucristo solamente era hombre cuando vivió en la tierra, cuando estuvo en la tierra. No. Si fuera cierto lo que dice este mentiroso, este mamarracho, pues entonces el apóstol Pablo no hubiera escrito eso, hubiera dicho Jesucristo que fue hombre, como bien ha dicho aquí el hermano, bueno, el amigo Carcamoide. Seguimos. Oye, la palabra ontropos, que según Vine dice, en la página 429 se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra. O sea, incluso no hay distinción en antropos. Se puede referir tanto al hombre, a la mujer, a la humanidad. Sin referencia al sexo ni a la nacionalidad. Se cita Mateo 4:4, 12:35, Juan 5:25. En distinción a Dios, Mateo 19:6. En contraste a los animales, Lucas 5:10. En ocasiones forma plural de hombres y mujeres, las personas, o sea, la humanidad. Entonces, antropos se refiere al ser humano Jesús. Y lo dice en estado presente, no en pasado. Cristo sigue siendo hombre. 1 Timoteo 2:5, sigue siendo mediador. La obra de mediación no finalizó en el siglo I, eso es mentira. La obra de mediación continúa vigente. Cristo es hombre en el cielo. Ahora, esta persona... Así es, por supuesto, que la obra de mediación de Jesús en el cielo sigue estando vigente. Él está sentado a la diestra de Dios y dice la Biblia que intercede por nosotros, que es nuestro abogado. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, está haciendo una obra de mediación, de abogado defensor. Y dice Jesucristo hombre, en tiempo presente. No dice Jesucristo que fue hombre. Con lo cual,
todo ese argumento falso y satánico que ha dado el José Junior, pues se derrumba, queda totalmente destrozado. O sea, es así de simple. Primera de Timoteo 2:5 da el golpe mortal a estos falsos cristianos que niegan la humanidad presente del Señor Jesucristo resucitado. O sea, da el golpe mortal. Ese simple versículo acaba con ellos y demuestra hasta qué forma, hasta qué grado les ha engañado Satanás a estos falsos cristianos, haciéndoles creer el diablo que ya Jesucristo, que no es un ser humano, que no es un hombre, negando la humanidad del Señor Jesucristo, cuando resulta que la Biblia es bien clara. Jesucristo sigue siendo un hombre, pero es, como hemos dicho, un hombre glorificado. Es un hombre celestial, ya que su cuerpo fue transformado en el momento de la resurrección. Entonces resucitó Jesucristo hombre, pero un hombre celestial, un nuevo hombre, un hombre glorificado por el poder de Dios. Seguimos refutando, bueno, seguimos escuchando al Carcamoide. No entienden que la obra de la salvación empezó ya en el Gólgota y finalizó o continúa en los cielos. No entienden eso, son en dos fases y se lo voy a demostrar. Y Cristo sigue siendo mediador. Fue mediador aquí en la tierra, fue mediador y es mediador en los cielos. Vamos a ver. Vamos a demostrarlo con el libro de Hebreos, ya que él lo citó, ¿verdad? Él lo citó, pero no lo entiende. Vamos a ver, Hebreos capítulo 7, 23. Dice, Mateo 7, 22. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a hacer mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Hombres mortales no pueden continuar con esa obra de mediación. Solo Cristo, que es mediador eterno. Mas esto por cuanto permanece para siempre. Tiene un sacerdocio inmutable. Es inmutable, es un mediador inmutable, por la cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Entonces Jesucristo es fiador de un nuevo pacto, y es ministro de ese nuevo pacto. ¿Dónde? En los cielos. Voy a seguir leyendo. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Jesucristo entró como mediador al tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El cielo. Simple, porque tu sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, dice. Ese sumo sacerdote ofrece algo ya en los cielos. ¿Cuál es? Sangre. Delante del Padre presenta su sacrificio. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Quién? Tiene mejor ministerio, pero ¿cómo? Como mediador, ofrece sacrificio, presenta su sacrificio en los cielos. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador? ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Entonces Cristo es mediador en los cielos, traspasó los cielos y se presenta ante el Padre y presenta su sacrificio. Y ahora voy a demostrar que entró en el Santo de los Santos con su sangre. Vamos a ver. Voy a Hebreos, capítulo 9, 7, 8. Vaya notando esto, porque esto dicen que Jesús solo fue mediador aquí en la tierra. Yo lo estoy demostrando que es mediador en los cielos y que llevó que presenta su sacrificio en los cielos. Hebreos 9, 7. Pero ahora en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, dice, la que lo ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. En la antigüedad el sumo sacerdote se presentaba al Santo de los Santos y presentaba el sacrificio en el Santo de los Santos, que representaba la presencia o la Shekinah de Jehová. Entonces él entraba con sangre para hacer expiación. Era un mediador con esa sangre.
Versículo 11, por tanto, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote, lo viene venidero, pues el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, la sangre del pacto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde se completó la eterna redención? En los cielos. ¿Cuándo? Cuando Cristo se presentó ante el Padre con sangre. Voy a leerlo de la Biblia de nuestro pueblo, que se basa en la Nueva Biblia Española, Hebreo capítulo 9. Vamos a leer, vamos a demostrar que Cristo en los cielos presenta su sacrificio ante el Padre y obtiene eterna redención. Hebreo 9:11 dice: en cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote, lo viene venidero, él a través de una morada mejor y más perfecta, no hecha de mano, es decir, no este mundo creado, llevando no sangre de cabra y becerro, sino su propia sangre. Entró de una vez para siempre en el santuario y logró el rescate definitivo con sangre del pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto en los cielos. Vamos a ver lo que dice la Biblia, nueva versión internacional. Vamos a ver. Ya que me dijeron que yo solo soy patrística, vamos a ver pura Biblia. Vamos a demostrar que Jesús no solamente es mediador aquí en la tierra, sino también en los cielos. Vamos a ver, ¿con qué entró Jesús al cielo? Vamos a ver. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Hebreo 9:12, NBI, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerro, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Entonces, la obra del sacrificio empezó aquí en la tierra y está todavía en los cielos vigente. Es mediador. Solo estoy refutando la posición que me está dando José Junior. Aquí no fue solo mediador aquí en la tierra. Pura escritura estoy dando aquí. Hebreo 9:23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas, sí, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en lugar santísimo cada año con sangre ajena, dice. De otra manera hubiera sido necesario para hacer muchas veces del principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Versículo 12, ¿cómo entró? Presentando su sacrificio en el santo de los santos, en los cielos. Hebreo 9:12, lo voy a volver a leer para ser machacón. Hay que ser machacón aquí. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Por su propia sangre. O como dice el Naví, con su sangre. Con su sangre, dice la Biblia Nueva Versión Internacional. Entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Entonces, vamos a ver la figura o la sombra de lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur, o día de la expiación. Levítico 16:15. Vamos a ver, Levítico 16:15 al 17. Después degollará el macho cabrío. Un minuto. Dice, después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo, y hará de la sangre como hizo con sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Así purificará el santuario y la causa de la impureza de los hijos de Israel y sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera también hará también al tabernáculo de reunión, el cual recibe entre ellos en medio de las impurezas. Entonces, el sumo sacerdote entraba detrás del velo con sangre. Con sangre. Mataban al animal afuera y entraba con sangre. ¿A dónde? Al santo de los santos, donde está la Shekinah de Jehová. Así esa misma figura hizo Cristo. Fue matado aquí en la tierra, subió a los cielos y presentó sacrificio ante el Padre. Aún Cristo es mediador. Fue mediador aquí en la tierra y es mediador en los cielos. Tiempo. Sí. Gracias. Para tu... Bueno, vale, hasta aquí. Voy a comentar lo que ha dicho aquí el Cargamoide. Efectivamente, Jesús hizo un sacrificio de sangre, que fue él mismo, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que pasa es que aquí en esta participación de Cargamoide, porque lo único que se ha dedicado es a leer versículos de la Biblia, ciertos pasajes, pero no los ha explicado. Y no ha quedado claro, porque ha creado un poco de confusión, qué es lo que quiere decir con esos pasajes bíblicos. ¿Qué es lo que quieres decir con esos textos, Cargamoide?
¿Que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, con un cuerpo con sangre? Que el cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado de Jesús tiene sangre. Eso es lo que quieres decir, porque es que no lo has dejado claro. O sea, es que no lo has dicho. Pero parece que lo das a entender en lo que has dicho. Pero ha sido extremadamente confuso lo que has dicho. A ver, si lo que tú estás queriendo decir, Carcamoide, es que el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso de Cristo, tiene sangre, eso es un error como la copa de empino. Eso es una herejía. Jesús resucitado ya no tiene sangre. Él la derramó en su sacrificio, la derramó por sus ovejas. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. El cuerpo glorioso no tiene sangre. Mismamente cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a sus discípulos, ahí lo podemos leer en Lucas capítulo 24, les dice, tocadme y palpadme, que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. O sea, dijo carne y huesos. No dijo carne y sangre. Dijo carne y huesos. El cuerpo resucitado de Jesús ya no tiene sangre, porque la dio por sus ovejas. La entregó por sus ovejas. Entonces, ¿qué significan todos esos pasajes que has leído de la epístola a los hebreos? ¿Qué significa? Pues lógico, que con esa sangre, con ese sacrificio de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados y entró en el lugar santísimo. Pero no con un cuerpo de carne y sangre, ¿no? Eso no es lo que dice esos pasajes. Simplemente que nuestro mediador entre Dios y los hombres es Jesús, porque Él es el que intercede con nosotros. Él intercede por nosotros, delante del Padre, a la derecha del Padre. Es nuestro mediador. Pero ninguno de esos pasajes que has leído dice que el cuerpo glorioso de Cristo tenga sangre. No lo dice. No existe tal cosa en la Biblia, de un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual sanguíneo, ¿no? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice bien claro Pablo y en 1 Corintios 15, 45. Jesús no está en el cielo con un cuerpo sanguíneo, con un cuerpo de sangre. Jesús en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos, ni mucho menos de sangre. Repito, Jesús en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos porque es un espíritu en el cielo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Si lo dijo Jesús bien clarito. Él es un ser humano, él es un espíritu también, pero su cuerpo no es de carne y huesos. Es de otra materia diferente, radicalmente diferente, transformado. Eso sí, adquiere un cuerpo de carne y huesos cuando desciende a la tierra y se aparece a los seres humanos, que es lo que hizo Jesús, cuando después de resucitar se apareció a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos. Lo dijo bien clarito. Lucas 24. Ahí lo dice. Se aparece en la tierra con un cuerpo de carne y huesos para que sus discípulos le puedan ver y le puedan tocar. Pero cuando Él está en el cielo, su cuerpo no es de carne y huesos, ni mucho menos de sangre, un cuerpo con sangre. Es un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, como leemos bien clarito ahí en Apocalipsis capítulo 1, donde el apóstol Juan dijo que su rostro resplandecía como un sol en toda su fuerza, en toda su gloria. Es un cuerpo glorioso, no es de carne y huesos, ni mucho menos de sangre. Así que no ha quedado claro, ha sido bastante confusa la participación tuya, no sé qué has querido decir, parece ser, tampoco lo afirmo, parece que has dado a entender que Jesús en el cielo tiene un cuerpo de sangre, con sangre. Eso no es cierto, eso es falso. Si Jesús dio su sangre, dio su vida, dio su sangre aquí en la tierra cuando murió en el madero, ¿cómo va a tener sangre? Es ridículo, no tiene sangre, es un cuerpo completamente nuevo, es un cuerpo transformado. Pero por supuesto, claro que sigue siendo un hombre, es un hombre celestial, un hombre glorificado, un hombre resucitado y divinizado. Pero por supuesto que sigue siendo un hombre. Eso sí, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sigue siendo un hombre, pero no tiene un cuerpo de carne y sangre. Eso no lo tiene. Así que, por lo tanto, esa participación tuya
ha sido bastante confusa, no sé qué es lo que has querido decir. Parece ser, porque tampoco lo aseguro, parece ser que has querido decir que Jesús en el cielo tiene un cuerpo de sangre. Y eso es una herejía, eso es falso. Así que bueno, vamos a escuchar ahora al arriano el José Junior, a ver qué dice. Micrófono, por favor. José Junior, ¿está usted listo para su segunda intervención? Dame un segundito, por favor. Déjame poner aquí lo que voy a utilizar como argumento. Bueno, aprovecho estos segunditos para saludar a todos los que están aquí ya conectados. Somos más de 9 participantes aquí en el chat, en el vivo. Saludos a todos. Voy con Cárcamo. Eviten mandar o activar el audio, o serán expulsados de esta sala. Bien. Cuando usted me diga, José Junior, comenzamos. Corre su tiempo. Bien, primeramente, en esta participación, este hombre ha dicho una blasfemia asquerosa de que Jesucristo tiene sangre ahí en el cielo. La Biblia dice literalmente que la carne... Bueno, a ver, lo vuelvo a repetir, no lo ha dicho el Carcamoide claramente. Él lo ha dicho, no sé, de forma ambigua, ni sí ni no, o sea, no ha sido absolutamente nada de claro lo que ha querido decir. En caso de que el Carcamoide haya dicho que Jesucristo tiene un cuerpo de sangre, con sangre en el cielo, evidentemente eso es falso, eso es una herejía. Y aquí en este punto, pues, José Junior tiene razón. Así que bueno, vamos a seguir escuchando. Sangre no puede heredar el reino de los cielos. Eso es verdad, ahí lo dijo Pablo, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, como Cristo en el cielo va a tener un cuerpo con sangre. Pues es absolutamente ridículo, no tiene lógica. Seguimos escuchando al Junior. Y el mismo Cárcamo se ha contradicho, porque él dijo anteriormente que el propio Jesucristo no tenía carne, sino que tenía carne y hueso. Ahora, yo voy a demostrar que Jesucristo no es del linaje de ningún ser terrestre. Y es una blasfemia, porque no sabe qué decir ya. Se tiene la... Bueno, eso es mentira. Aquí lo que acaba de decir el Junior, el hereje Arriano Junior, cuando dice que Jesucristo glorioso resucitado no es del linaje de David. Eso es absolutamente lo opuesto, todo lo contrario a lo que dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Esto ya lo vimos en la escuela anterior. En Apocalipsis 22, 16, Jesús resucitado dice bien clarito, yo soy del linaje de David. Lo está diciendo además en tiempo presente. No dijo Jesús, yo era del linaje de David. Simplemente ese versículo de Apocalipsis 22, 16, o sea, destroza completamente la mentira que acaba de decir aquí el Junior, el José Junior, este arriano. Y lo que es peor, está insultando a Jesús llamándole mentiroso. Porque si Jesús dice, yo soy la raíz y el linaje de David, ¿qué está diciendo? Pues que él es un hombre, él sigue siendo el descendiente del rey David. El linaje, para el que no lo sepa, es lo mismo que descendiente. Es su descendiente, es el linaje de David. Una prueba irrefutable de que Jesucristo sigue siendo un hombre. ¿Verdad, hermano Tomás? Eso está claro. Lo que pasa es que este enfermo, embustero y psicópata no sabe diferenciar los verbos pasado, presente y futuro. Probablemente ni haya ido a la escuela siquiera. Así es. Porque si el Junior tuviera razón, si fuera verdad lo que dice, ¿vosotros creéis que Jesús hubiera dicho en Apocalipsis 22, 16, yo soy, en presente, el linaje de David? O sea, yo le pregunto a este y ahora me dirijo directamente a este sujeto. A ver, hereje Junior, mentiroso. Si fuera cierto lo que usted dice, entonces ¿por qué dijo Jesús, yo soy el linaje de David? En Apocalipsis 22, 16. Esto me lo va a decir usted, ya que usted me ha retado un debate para el domingo de esta semana. El domingo vamos a tener el debate sobre este tema. Y me va a responder usted a esta pregunta. Si Jesús dice usted que ya no es del linaje de David, me va a decir usted el por qué dice Jesús en Apocalipsis 22, 16 que él es el linaje de David. Espero que entre usted este domingo en el debate. Bien, vamos a seguir escuchando a este mentiroso. Al cuello diciendo que Jesucristo se presentó con sangre en el cielo. Oigan qué locura.
Bueno, ya este tipo está refutado porque está asustado. Bueno, ahí como dije anteriormente, aquí es verdad lo que dice el Junior, o sea, lo que ha dado a entender, porque es que no lo ha dicho nada claro el Carcamoide. Ha sido absolutamente ambiguo en su participación. Si Jesús está o no está con sangre en el cielo, si su cuerpo glorioso resucitado, si su cuerpo espiritual tiene sangre. No lo ha aclarado aquí el Carcamoide, ha leído una serie de versículos de la epístola a los hebreos y parece, porque es que yo no estoy seguro, parece que da a entender que el Carcamoide está enseñando que Jesús está en el cielo con un cuerpo de sangre. Si eso es así, ya de esto hablaré yo con privado con el Carcamoide, a ver si eso es lo que ha querido decir. Si es cierto que el Carcamoide está enseñando eso, pues evidentemente es una herejía. Decir que el cuerpo espiritual, el cuerpo glorioso de Cristo tiene sangre, es una herejía, eso no tiene ninguna base bíblica. ¿Tú qué opinas, hermano Tomás, sobre este punto? Evidentemente es un disparate y ahí lo vemos en Mateo 26, 28. O sea, él dio su sangre. Vamos a ver lo que de forma bien claro dice. En Mateo capítulo 26, verso 28, ahí nos dice, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si yo doy algo a favor de alguien, no puedo retomarlo. Da igual que, no, pero lo retomo, pero le pongo algo extra, una sangre glorificada. Es la misma, pero está glorificada. Yo no puedo regalarle a alguien algo y luego le digo, mira, te lo quito porque lo voy a forrar. O sea, eso es un disparate. Paso para... Bueno, ese argumento y ese pasaje que has leído es absolutamente irrefutable. Está la sangre del pacto que por vosotros es derramada. O sea, Jesús derramó su sangre por sus ovejas, por los suyos. Dio su sangre, la dio, la entregó. Por lo tanto, ¿cómo va a conservar esa sangre ahí en el cielo, en su cuerpo glorioso, en su cuerpo resucitado? Es absolutamente estúpido. Es contradictorio, es ridículo. De modo que Carcamoides, si eso es lo que tú has querido enseñar, que Jesucristo en el cielo sigue teniendo en su cuerpo la sangre, es una herejía absolutamente contraria al Evangelio. Pues si a Jesús la dio, entregó su sangre por sus ovejas, ¿cómo la va a tener ahí en el cuerpo glorioso, en el cuerpo resucitado? Es una herejía como la copa de un pino, y aquí en este punto, por consiguiente, le damos la razón al arriano a José Junior, por supuesto. Vamos a seguir escuchando. Está diciendo disparate. Por consiguiente, en el cielo lo que hay un altar es de incienso, que se quema incienso aromático, no de sacrificio. Miren, si Jesús es un ser humano, pues entonces tiene carne, tiene huesos y sangre, como Cálcamo está diciendo. Pero ¿qué pasa? Que la Biblia enseña que Jesucristo no tiene sangre. ¿Cuál es el problema? Que si tú dices que Cristo tiene sangre, la Biblia dice que el linaje sanguíneo, o sea, de los seres humanos, procede de la sangre. Vamos a ver entonces lo que dice Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es él quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Y escucha lo que dice ahora. En hebreo, Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. De una sangre. Cristo no tiene sangre. Y tú lo sabes, Calca, como mentiroso patológico. Estoy diciendo para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ese texto dice que el linaje procede de la sangre. Y si Cristo no tiene sangre, no tiene linaje terrenal. Sépalo desde ahora. Ahora, en primer lugar, a ver, quiero aquí hacer una cosita, una aclaración. Vamos a ver. Vuelvo al pasaje de Apocalipsis 22:16. El hecho de que Jesús diga en ese texto, hable y diga en tiempo presente, yo soy el linaje de David, eso no significa que Jesús, el cuerpo glorioso resucitado de Cristo, tenga sangre. De ninguna manera. Él sigue siendo del linaje, de la descendencia del rey David, pero su cuerpo no tiene sangre. Ya la entregó, ya la dio por sus ovejas. Pero sigue siendo de la descendencia de David. Lo dice él bien claro. Por eso es que el José Junior, no va a citar jamás el pasaje de Apocalipsis 22:16.
porque es un texto que le destroza, que le refuta totalmente. Él niega que Jesús resucitado siga siendo del linaje de David, sin embargo, ahí en el texto del Apocalipsis Jesús dice todo lo contrario. Yo soy el linaje de David, ¿verdad, hermano Tomás? Efectivamente, dos cosas quiero decir con respecto a este embustero farsante y con respecto al sinvergüenza golfo del Alejandro León. Fijémonos qué hipócrita Alejandro León, que afirmó que no iba a permitir ninguna clase de insultos, pero lo permitió del arriano, que es como él. O sea, del otro no, pero de este sí. Esta es la careta de Alejandro León, punto uno. Punto dos, incumplió su palabra el Junior, para que veamos lo sinvergüenza que es, que si tú das tu palabra a llevar a cabo un debate sin insultos, lo lógico es que lo aceptes o no lo aceptes, punto segundo. Y punto tercero, es un ignorante porque no sabe la diferencia entre un hombre normal y un hombre glorificado. Un hombre glorificado, un hombre espiritual no tiene sangre, porque el espíritu lo controla. Y ya en último lugar, es que, claro, efectivamente, como tú me has dicho, hermano Tito, él sigue siendo del linaje de David porque él es ese hombre resucitado, es decir, el hombre que vivió hace 2000 años, que era del linaje de David, es el mismo que resucita, pero ahora con un cuerpo glorioso. Por tanto, en cierto modo, sigue siendo del linaje de David. O sea, es un embustero, pero de marca olímpica. Paso palabra. Así es, efectivamente, hermano. Y mirad, aquí quiero decir una cosita muy importante sobre este tema del linaje de David, de Jesús como del linaje de David, el descendiente del rey David. Voy a leer un pasaje de Romanos muy importante, que Tomás lo conoce muy bien. Y esto que voy a decir es el argumento que suelen decir estos arrianos mentirosos, como por ejemplo el Junior. Seguramente que él me va a ir al Romanos capítulo 1, verso 3. Me lo va a leer y va a decir lo siguiente. Voy a leer el texto. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que, atención, que era tiempo pasado del linaje de David según la carne. Entonces yo sé que el Junior, yo sé lo que va a decir. Va a decir, uy, mira, aquí Pablo dijo que era del linaje de David, no dice que sea, que siga siendo del linaje de David. Dice era, tiempo pasado, del linaje de David. Es decir, era Jesús del linaje de David cuando vivió en la tierra, cuando tenía un cuerpo de carne y sangre. Eso seguramente es lo que va a decir, porque aquí el apóstol Pablo utilizó la palabrita en tiempo pasado. Era. ¿Y cómo le podemos responder a este argumento? Pues muy simple. En Romanos 1:3 el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra con ese cuerpo de carne y sangre y dice que era del linaje de David. Efectivamente, Jesús era del linaje de David. Pero si nos vamos a Apocalipsis 22:16, resulta que habla el propio Jesús glorificado, resucitado, y dice bien clarito que sigue siendo del linaje de David. Yo soy la raíz y el linaje de David. No dice yo era el del linaje de David. Por lo tanto, en conclusión, Jesús era tiempo pasado del linaje de David, es decir, el descendiente del rey David según la carne, cuando vivió en la tierra, cuando nació como hombre, vivió en la tierra, era del linaje de David. Pero resulta que lo sigue siendo todavía. O dicho en otras palabras, Jesús sigue siendo un hombre. Pero como muy bien ha dicho, el hermano Tomás sigue siendo un hombre, pero es un nuevo hombre, un hombre celestial, un hombre transformado, un hombre espiritual, un hombre glorioso, porque fue transformado en un instante en el momento de la resurrección. Por consiguiente, Jesús era del linaje de David, como dice Romanos 1:3, según la carne, es decir, cuando vivió en la tierra con ese cuerpo de carne y sangre, y sigue siendo del linaje de David, como leemos en Apocalipsis 22:16. Bien, pues vamos a seguir escuchando a José Junior, a ver qué dice. ¿Qué dice? Me interrumpiste. Voy a empezar de nuevo porque me interrumpiste. ¿Oíste? Dale, te paré el tiempo, adelante. Sí, para el tiempo, porque voy a empezar. Solo quiero hacer una aclaración. Yo creo que no hay que atacar, ¿verdad?, a la persona. Vas a tener que atacar al argumento, ¿verdad? ¿Estamos claros? Así es, evitemos el ad hominem, por favor. Bien, continúa.
Ok, pues empiezo de nuevo. Ok, mis 10 minutos empiezan ahora. Ok, Cristo no tiene sangre. Cristo es un ser que cuando viene aquí a la tierra tiene carne y hueso, él lo dijo. Cárcamo mismo reconoce en la Biblia y lo ha dicho en otro debate que Cristo no tiene sangre. El linaje procede de la sangre. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y si Jesucristo no tiene sangre, no tiene ningún linaje terrenal. Vamos a ver, o sea, Jesucristo procede de la tribu de Judá, pero no tiene sangre hoy en día. No la tiene, por lo tanto Jesús no tiene un linaje terrenal, sino celestial. En Hechos 17:24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él... A ver. Aquí acaba de decir el José Junior, que Cristo tiene un linaje celestial. ¿Y eso cómo se come? ¿Qué es eso de un linaje celestial? ¿Dónde habla la Biblia de un linaje celestial? Si Jesús dice en Apocalipsis 22:16, yo soy el linaje de David, no dice, ahí no habla para nada de un linaje celestial, dice el linaje de David, del rey David. Es decir, ahí Jesús está diciendo bien clarito que él sigue siendo un hombre. Y ha mencionado aquí este sujeto, linaje celestial. ¿A qué se refiere con eso de linaje celestial? ¿Dónde habla la Biblia de un linaje celestial? ¿Tú qué opinas de eso, hermano Tomás? O eso de un linaje celestial que acaba de decir este pollo. Solo eso ya son palabras de un auténtico tarado y enfermo mental. O sea, otra cosa no. Claro, es que no existe eso de linaje celestial. ¿Como linaje celestial? ¿A qué se refiere? Sí, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios el Padre. Pero eso de linaje celestial, bueno, es una expresión, linaje celestial, que no aparece ni una sola vez en la Biblia. No sé qué quiere decir con eso de linaje celestial. Bueno, seguimos escuchando a este pollo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento a todas las cosas. Hechos 17:26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de la tierra. O sea, el linaje sanguíneo procede de la sangre. Por lo tanto, si Jesús no tiene sangre hoy en día, que él mismo lo reconoce, ¿cómo va a decir que Jesucristo procede o tiene genes terrenales aquí del linaje de David? Bueno, pues me dirijo al directamente, me gustaría saber usted cómo entiende entonces esas palabras de Jesús en Apocalipsis 22:16, cuando él dice que él es del linaje de David. Espero que el domingo que viene, cuando tenga el debate con usted sobre este tema, me explique, me diga usted cómo entiende esas palabras de Jesús. Seguimos. No lo tiene, Cristo es un espíritu. Por consiguiente, esa blasfemia que tú has dicho de que supuestamente es... Eso nadie lo niega. Jesús es un espíritu vivificante, pero también es un hombre, lo enseña bien clarito la Biblia. Por eso es que vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, como el Hijo del Hombre, dijo Jesús. Seguimos. Tiene sangre en el cielo. La Biblia dice que la sangre de carne no puede heredar el reino de los cielos. O sea, tú estás mintiendo, Cárcamo. Bueno, eso es verdad, lo dijo Pablo ahí bien claro. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús no puede tener en el cielo un cuerpo de carne y sangre. Imposible. No puede heredar el reino de Dios la carne y la sangre. Seguimos. En el cielo hay un altar de incienso solamente aromático. Ahí no se sacrifica a nadie. ¿Cómo tú vas a decir que Jesucristo se levantó con las... Tú estás enseñando una reanimación del cuerpo. Reanimación es lo mismo que pasó con Lázaro. Bueno, aquí en este punto tiene razón lo que está diciendo aquí el Junior. Ese es el concepto de la resurrección de Jesús que tienen muchos. Es un concepto falso. De la reanimación de un cadáver. O sea, la resurrección de Jesús no fue la reanimación de su cadáver. Como ocurrió con Lázaro. Lázaro sí que fue la reanimación de un cadáver, porque Lázaro resucitó con el mismo cuerpo que murió. Lázaro no resucitó con un cuerpo glorioso, con un cuerpo celestial. Pero la resurrección de Jesucristo fue única, fue totalmente diferente. Fue la transformación instantánea de un cadáver, no su reanimación. Su cuerpo se desmaterializó en un instante, en 2 milésimas de segundo, con una explosión de energía radiante, como así descubrieron científicos de la NASA que analizaron la síndrome de Cristo, la sábana, ya sabéis que envolvió su cuerpo en el sepulcro, dejó ahí su huella, su fotografía en forma de negativo fotográfico y descubrieron que ese cuerpo se desmaterializó en una explosión de energía radiante de 2 milésimas de segundo. Desapareció. Fue la transformación instantánea del cadáver de Jesús en un nuevo cuerpo glorioso, en un cuerpo nuevo espiritual que no tiene sangre. Así fue la resurrección de Jesús. No fue la reanimación de un cadáver, como muy bien aquí en este punto está diciendo el Junior. Seguimos.
Que Lázaro resucitó con su mismo cuerpo, siguió siendo de la descendencia de su parentela. ¿Por qué? Porque tenía sangre, pero Jesucristo no tiene sangre. Ahora, fíjense lo que dice Primera de Juan 5, 4 a 6. Porque todo lo que se ha engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Cristo, que vino mediante agua y sangre. ¿Sabe lo que quiere decir ahí? Que Cristo vino mediante agua por medio de la bolsa, el líquido amniótico, y vino por un linaje sanguíneo. Eso es lo que enseña ahí. Y Cristo no tiene sangre el día de hoy para pertenecer a ningún linaje terrenal. Y no tenemos que ir ni a la ciencia. Porque... A ver, sí, es cierto lo que ha dicho aquí el José Junior, pero Jesús sigue siendo el hijo de David, el linaje de David. Es que lo dice Jesús en Apocalipsis 22, 16. ¿Esto qué significa? Que se puede ser el descendiente de David, el linaje de David, sin tener sangre en el cuerpo. Que es lo que ocurre con Jesús. Jesús tiene un nuevo cuerpo glorioso que no tiene sangre, pero sigue siendo del linaje de David. Así de simple. Entonces, lo que está dando a entender aquí el Junior, el arriano, es que para ser del linaje de David, el cuerpo necesariamente tiene que tener sangre, ¿no? Y eso no es cierto. Se puede ser del linaje de David y no tener sangre en el cuerpo, que es lo que ocurre con Jesús en el cielo, con Jesús glorificado, con Jesús resucitado. No sé si hermano Tomás querrá decir algo. Efectivamente, ya lo comentamos antes, ¿no? El Cristo resucitado era ese descendiente de David, que el que resucita con un cuerpo glorioso. Lo que no tiene este mamarracho es que el cuerpo de Cristo resucitado, el espíritu controla su cuerpo. Por eso es un cuerpo que no es corruptible, no es un cuerpo de carne y sangre, no es un cuerpo corruptible, pero sí es un cuerpo de carne, porque eso dice Pablo, que dice, no toda carne es la misma carne, Junior, enfermo mental, no toda carne es la misma carne. Habla de carne. Lo que pasa es que cuando está en el cielo es un espíritu, porque el espíritu controla y somete y domina el cuerpo. Paso palabra. Exactamente. Jesús tiene un cuerpo celestial. El cuerpo espiritual, como bien lo explicó Tomás ayer, en griego soma, es un soma, por lo tanto es un cuerpo físico. Si no, no se le llamaría cuerpo. Soma en griego es un cuerpo físico, algo que se puede ver y que se puede tocar. Pero es un cuerpo totalmente diferente, es una materia celestial, una materia totalmente diferente a un cuerpo de carne y sangre y de carne y hueso como tenemos nosotros aquí en la tierra. Es otra materia diferente, es un cuerpo diferente. Una carne diferente, por así decirlo, es un cuerpo diferente. Hay cuerpos terrenales, dijo el apóstol Pablo, y hay cuerpos celestiales. Es decir, hay cuerpos celestiales que no están hechos del polvo de la tierra, como el de nosotros. Pues ese es el cuerpo glorioso que tiene Jesús. No es un cuerpo hecho del polvo de la tierra, está hecho de otra materia. Es de otra materia, totalmente diferente. Una materia gloriosa, celestial, que resplandece, como el sol en toda su gloria. Así es el cuerpo glorioso de Cristo. Y él sigue siendo del linaje de David. Porque lo dice Jesús en Apocalipsis 22, verso 16. Yo soy el linaje de David. Y este lo niega, ojo. El Junior arriano lo niega. Claramente está llamando a Cristo mentiroso. Porque fijaos que ni una sola vez en este debate él está citando Apocalipsis 22, 16, esas palabras de Jesús. Ni una sola vez lo explica ese texto, ni lo menciona. ¿Por qué? Porque no le interesa. Porque si lo mencionara, toda su argumentación quedaría destrozada. ¿No, hermano Tomás? Efectivamente, un punto muy clave y que acabas de traer a colación, hermano Tito. Fijémonos que ahí no dice, yo fui del linaje de David, pero ya no tengo nada que ver con ello. Eso es lo que diría si fueramente pensara como este psicópata amenazador, porque es lo que es, y incumplidor, porque cuando realmente este sujeto promete a este sinvergüenza de Alejandro León hacer un debate sin insultos y lo incumple, y el atalayado Alejandro León, que no vemos que no le corrige, ¿verdad? Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero ahí está el punto, ¿no? No dice yo fui, sino yo soy, paso palabra. Efectivamente, yo soy del linaje, y no dice yo era, más claro que el agua pura. Y ojo, y esto lo vuelvo a repetir, que esto es muy importante, la crítica que estamos haciendo a este vídeo y a todos los vídeos que hacemos es una crítica absolutamente constructiva. Fijaos bien que estamos reconociendo, como cuando, por ejemplo, el hereje arriano de José Junior dice algo que es correcto,
que es verdad, que es bíblico, lo reconocemos y lo aplaudimos. Es cierto, en algunas cosas que dice, claro que son ciertas, no todo lo que va a decir es mentira, es falso. Si no, no engañaría absolutamente a nadie. Algo tiene que decir que sea verdadero, que es cierto, y lo reconocemos. Es, por tanto, una crítica totalmente constructiva. No es una crítica destructiva lo que estamos haciendo. Reconocemos lo que es bueno y rechazamos lo que es falso, lo que es malo. Bien, vamos a seguir escuchando a este Alarriano. La misma Biblia está diciendo que Jesucristo pues no es de un linaje terrenal, porque la sangre que tiene los linajes. Ahora bien, Hechos 17, 28 al 29, miren lo que dijo Pablo en Atenas. ¿De qué linaje somos nosotros? De linaje celestial, no terrenal. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, siendo linaje de Dios, lo dice literalmente, no terrenal, de Dios Cárcamo. No debemos pensar que la divinidad o naturaleza divina sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de alta imaginación de hombre como tú. Bueno, aquí el pasaje que está leyendo el hereje arriano está hablando de un linaje como hijos de Dios que somos. Claro, somos hijos de Dios, linaje de Dios somos, hijos de Dios. Como Jesús. Jesús también es hijo de Dios. Pero también es hijo del hombre. Sigue siendo un hombre. Por eso es que vendrá del cielo como un hombre, como el hijo del hombre. Y sigue siendo del linaje de David, porque lo dice bien claro en Apocalipsis 22, 16. Pero el texto que está leyendo aquí del libro de los Hechos está hablando de un linaje de Dios. Linaje de Dios somos, claro. Que los verdaderos cristianos somos hijos de Dios, hemos sido engendrados por el Dios Padre, nos dio la vida. Seguimos. Fíjense que también que cuando en Isaías 9:6, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Por qué Padre eterno? Porque hay algo espiritual detrás de eso. Isaías 53:10 dice, con todo esto Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cuál linaje? Cuando puso su vida en expiación, un linaje celestial. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, en Miqueas 5:2, que Jesús procede de un linaje celestial, de una familia en el cielo. Jesús no es de un linaje terrenal hoy en día, como no lo era antes de venir aquí a la tierra. Dice, pero tú, Belén Efrata. A ver, eso es mentira. Volvemos al mismo pasaje de Apocalipsis 22, 16. Si Jesús ya no tiene linaje terrenal, es decir, ya no es un ser humano, le vuelvo a preguntar a usted, ¿por qué dijo Jesús esas palabras en Apocalipsis 22, 16? Porque usted no las menciona ni las comenta, esas palabras de Jesús. Porque su argumento quedaría totalmente destrozado. Jesús es el Hijo de Dios, es un ser divino celestial, pero al mismo tiempo tiene naturaleza humana. Sigue siendo un hombre en el cielo y lo seguirá siendo por toda la eternidad. El mediador Jesucristo hombre. El Hijo del hombre. Siempre lo seguirá siendo el Hijo del hombre. ¿Usted cree que Jesús ha dejado de ser el Hijo del hombre? Si Jesús ha dejado de ser el Hijo del hombre, como usted enseña, entonces ¿por qué él dijo que vendrá del cielo como Hijo del hombre? Todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean venir en las nubes del cielo al Hijo del hombre con gran poder y gloria. ¿En qué quedamos? ¿Quién miente? ¿Jesús o usted? Evidentemente es usted quien miente. Por supuesto que Jesús sigue siendo un hombre. El Hijo del hombre y lo seguirá siendo por siempre. Seguirá teniendo naturaleza humana. Tiene humanidad el Señor Jesucristo. Y usted dice que no, que él perdió esa humanidad, que ya no tiene humanidad Cristo. Eso es una herejía como la copa de un pie. No sé si hermano Tomás querrá decir algo. Está claro, aparte este señor confunde los conceptos. Primeramente llama mentiroso al propio Jesucristo, en ese texto tan magistral que acabas de citar, hermano Tito, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice que yo soy, no yo fui. En 1 Timoteo 2:5, sino cuando habla también ahí en tiempo presente, pues probablemente no haya ido nunca a la escuela o que no entiende el concepto de pasado, presente y futuro. Y luego dice, claro, mezcla el concepto de cuerpo terrenal con cuerpo celestial. ¿Qué es cuerpo para este enfermo mental? A ver, ¿qué es un cuerpo para este enfermo mental? Porque no sé si fue al diccionario alguna vez, este imbécil. Y si me dice que cuerpo no es lo que dice el diccionario, algo corpóreo, tangible,
Entonces, que vaya a la Real Academia de la Lengua y que haya un nuevo diccionario. Ahí habla de algo tangible, de algo palpable. Por eso pone el símil de la semilla, que crece una planta. O sea, es evidente. Entonces, evidentemente no tiene un cuerpo de carne, volvemos a decirlo, de carne y sangre, claro, porque eso es un cuerpo corruptible, y el reino de Dios es eterno. Entonces, él tiene un cuerpo espiritual porque su espíritu, su naturaleza espiritual es primaria, por así decirle, y controla esa naturaleza humana. Por eso puede desmaterializarse y estar desmaterializado el tiempo que le dé la gana. Pero eso no quita su naturaleza humana que la mantenga. Por eso dice el apóstol Pablo que nos vestimos, y habla de vestirse, es decir, ponerse algo nuevo, no quitar. Es decir, no quita, no deja de ser un ser de carne y huesos, lo que ya no tiene sangre, porque la dio en favor de los suyos. Eso es lo que este psicópata, que aparte es un enfermo mental, que cree que es un doctor bíblico, pues como el que se cree Napoleón Bonaparte y necesita estar en un centro psiquiátrico para que la hagan ver que no. Paso para. Así es, hermano. El texto que ha leído es bien claro. Para que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y con ese nuevo cuerpo glorioso. Parece ser que lo que cree este arriano, el José Junior, es que el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado de Jesús es invisible. Es lo que está dando a entender. Que es un cuerpo etérico invisible. Y eso es una herejía. Eso es una mentira como la copa de un pino. El cuerpo glorioso resucitado de ninguna manera es invisible, porque si fuera invisible, el apóstol Juan no le hubiera visto a Cristo ahí en Apocalipsis capítulo 1, ni hubiera descrito cómo es, porque lo describe. Él le ve con un cuerpo físico, totalmente físico, palpable. Sus cabellos blancos como blanca lana, sus ojos como llamas de fuego, su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria, describe sus pies también, etcétera, etcétera. Es un cuerpo físico. Un soma en griego, se puede ver. No es un cuerpo invisible, etérico, como parece ser que cree este arriano, el Junior. Eso es un error, eso es una herejía. Es un cuerpo físico, un cuerpo humano, pero es un ser humano celestial, con un cuerpo celestial. Jesús sigue siendo un humano, un hombre, es un ser humano, pero glorificado, divinizado, con un cuerpo físico. Así de claro. Lo que pasa es que si le viéramos con ese cuerpo celestial directamente, pues nos pasaría exactamente lo mismo que le pasó al apóstol Juan, que cayó al suelo como muerto cuando le vio. Luego Jesús puso su mano derecha sobre él y lo restableció. Y Juan pues lo describió como es el Cristo glorioso. Ahí está escrito en Apocalipsis capítulo 1. Tanto él tiene un cuerpo totalmente físico. No es un cuerpo invisible como creen estos arrianos, no solamente este Junior, sino también los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová. Esta secta diabólica enseñan exactamente la misma herejía, que Jesús resucitó con un cuerpo invisible, que su cuerpo glorioso es un cuerpo invisible, que no se puede ver, eso es mentira. Es un cuerpo totalmente visible y físico, pero es un cuerpo físico transformado. Sigue siendo un hombre, pero un hombre glorioso, un hombre transformado. Bien, seguimos, vamos a seguir escuchando. Eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar de donde nacerá el rey que gobernará Israel. Este rey pertenece a una familia, como la Biblia dice que hay familias en el cielo, dice familia, ¿verdad? De una familia muy antigua, y su linaje se remonta hasta los tiempos alejados, o sea, del tiempo de la eternidad, como lo dice la Reina Valera. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a tener en el futuro, que vamos a participar de la naturaleza divina. Como dice, primera de Juan 3, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él, porque le veremos como es él. Bueno, esto que acaba de decir aquí el arriano es cierto, muy cierto. Efectivamente, nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas, seremos participantes de la naturaleza divina. Lo dijo Pedro, el apóstol Pedro, que nos ha dado Dios la promesa de llegar a ser participantes de su naturaleza divina, de esa naturaleza divina. Va a ser en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces seremos hijos de Dios,
celestiales con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Un cuerpo celestial, un cuerpo, será físico, será visible, pero será un cuerpo resplandeciente, glorioso. Por eso dijo Jesús que en la resurrección los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dijo Jesús. Será un cuerpo resplandeciente como el cuerpo resplandeciente que tiene Jesús en el cielo, como leemos ahí en Apocalipsis capítulo 1. Por lo tanto, en este punto, lo que acaba de decir el hereje el Arriano Junior es cierto, es verdad. ¿Ves? Reconocemos cuando dice algo correcto, que es bíblico, lo reconocemos. Cuando dice alguna herejía, alguna mentira, pues la refutamos con la Biblia. No sé si hermano Tomás querrá decir algo. Sí, efectivamente, Satanás es muy astuto y evidentemente cuando utiliza esta clase de instrumentos, como José Junior, no va a hacerlo para mentir en todo, ¿no? Es evidente que tiene que hacerlo para decir parte de verdades como hizo con Adán y Eva, ¿no? Entonces, pues es eso. Entonces, pues este sujeto lo que no entiende es la existencia de una naturaleza dual. Confunde y parece que piensa que el ser espíritu quita el tener un cuerpo de carne y huesos. Como no, si no pudiera haber una naturaleza doble. O sea, es que este sujeto no tiene ni idea de lo que dice y mezcla todo, porque realmente los textos que cita él, lo único que demuestran es que el cuerpo de Cristo no es un cuerpo de carne y sangre, no es un cuerpo corruptible. Ahora que sigue siendo descendiente de David, que sigue siendo, pues sí lo dice Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ese cuerpo resucitado es el cuerpo resucitado de ese mismo Jesús que desciende de David. Eso es como yo entiendo Apocalipsis capítulo 22. Eso no sirve para quitar la certeza bíblica de una naturaleza dual en Cristo. Paso palabra. Claro, naturaleza humana es naturaleza divina, es la que tiene Jesús, que nosotros también vamos a tenerlo. O sea, nosotros cuando seamos glorificados, seamos resucitados, no vamos a dejar de ser seres humanos. Seguiremos siendo hombres, pero hombres celestiales, hombres transformados. Igual que Jesús, que también fue transformado y sigue siendo un hombre. Hombre, la diferencia que vamos a tener con Jesús es que Él es el Rey, Él es el Señor, estamos subordinados a Él, igual que Jesús está subordinado al Dios Supremo, que es el Padre, pues nosotros lógicamente estaremos subordinados a Él, que es nuestra cabeza. Como dijo Pablo ahí en 1 Corintios 11:3. Varón, cabeza de la mujer, Cristo, cabeza del varón. Y Dios el Padre, la cabeza de Cristo. ¿De acuerdo? Hay una diferencia en grado, en autoridad, pero tendremos la misma naturaleza divina cuando seamos glorificados. Lo que no llega a entender, parece ser que lo que enseña, lo que cree el hereje el Junior, es que el cuerpo glorioso no es un cuerpo físico, es lo que parece ser que cree este sujeto. Y no, todo lo contrario, el cuerpo glorioso, por supuesto que es un cuerpo físico, que se puede ver y que se puede tocar, pero es un cuerpo celestial, en una materia totalmente diferente, es una materia celestial, no es una materia hecha del polvo de la tierra, como el cuerpo que tenemos nosotros ahora. Es una materia totalmente diferente, es una materia extraterrestre, celestial, gloriosa, pero es un cuerpo totalmente físico. Esto lo vemos claramente, repito, en Apocalipsis capítulo 1, porque el apóstol Juan le vio con sus ojos y lo describió. Bien, seguimos. A ver, nos quedan 10 minutos. Segunda de Pedro 4 dice claramente que vamos a participar de la naturaleza divina. Un punto aquí importante es que en Hebreo 1:3 dice que Jesucristo es de la sustancia neta del Padre. Filipenses capítulo 2, verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, y la palabra que aparece ahí es la E34, cuando dice forma, es naturaleza divina. Eso es lo que significa forma de Dios o igual, semejante. Y en Juan 17:5 Jesucristo pidió tener otra vez la naturaleza que tenía con el Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero la Biblia dice literalmente, el propio Jesús, Juan 3:6, lo que ha nacido de la carne es, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. Colosenses 2:9 destroza tu doctrina de que Jesucristo tiene partes o genética terrenal. Jesús puede aparecer con carne. A ver. Evidentemente es una herejía decir que Jesucristo glorioso, el cuerpo glorioso resucitado Jesús, es de genética terrenal. Eso es ridículo, eso es falso, claro que no es una genética terrenal. El cuerpo glorioso y espiritual que tiene Cristo no está hecho de polvo de la tierra, no es del polvo de la tierra, no tiene genética terrenal, no es un cuerpo terrenal, es un cuerpo
celestial, y esto lo explicó muy bien clarito el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15. Hay cuerpos terrenales. Los cuerpos terrenales están hechos del polvo de la tierra. Y luego dice, y hay cuerpos celestiales. Y el cuerpo celestial, lógicamente, no está hecho del polvo de la tierra. Es decir, no es un cuerpo terrenal. Por tanto, el cuerpo glorioso de Cristo no es un cuerpo terrenal. ¿Verdad, hermano Tomás? Está clarísimo. Aparte, cuando hay esa cita de la carne, carne es, y del espíritu, espíritu es, porque efectivamente cuando Cristo estuvo en la tierra no tenía naturaleza divina, no era espíritu, no era una entidad espiritual, era solo una entidad terrenal y aparte de forma semejante a los hombres, simplemente que Jesús está en un estado de inocencia absoluta como Adán, pero no era espíritu, claro. Cuando Cristo resucitó fue espíritu, pero también fue un hombre y por tanto un ser humano y por tanto un ser de carne y huesos, obviamente sin sangre. Entonces lo que no entiende este sujeto, que yo lo insulto y lo insulto, y puede que alguien aquí diga, ¿y por qué insultas tanto a este señor que aparentemente es muy bueno, ¿no? Bueno, este sujeto ya me acusó a mí de padecer paraplegia o tetraplegia, diciéndome que yo no era capaz de valerme por mí mismo, es decir, que me tenían que levantar, que me tenían que sentar, mentira. Ya me acusó en una ocasión de padecer un síndrome de bipolaridad. Obviamente nunca mostró la información médica en aval de lo que dice, y por eso se le insulta a esta clase de gentuza, aparte de conocer muy bien, como dijo el hermano Tito, creo que la vez anterior, la verdad bíblica y haber escupido luego encima de él. Paso para otro. Efectivamente, hermano. Bueno, y aquí quiero aclarar una cosa. Aquí no estamos diciendo, y a veces esto queda claro una vez por todas, porque seguramente el Junior, el arriano va a malinterpretar, va a deformar nuestras palabras. Las palabras de Tomás y mías. Aquí no estamos diciendo que Jesús en el cielo tenga un cuerpo de carne y huesos. No. Tiene un cuerpo, es un cuerpo, algo físico, pero es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Cuando el Señor Jesús baja a la tierra para morar, para relacionarse con los seres humanos, entonces se materializa con un cuerpo de carne y huesos, como es lógico, para que le puedan ver y le puedan tocar, que eso es lo que hizo Jesús después de resucitar. Se aparece a sus discípulos con un cuerpo como, con un cuerpo resplandeciente, con los ojos como llamas de fuego, como dice Apocalipsis 1, no, era un cuerpo normal, un cuerpo de carne y hueso que le podían ver y tocar. Pero cuando está en el cielo ese cuerpo resplandece. Es un cuerpo espiritual, resplandece como el sol en toda su gloria. ¿Queda claro? En el cielo Jesús no tiene un cuerpo de carne y huesos, no, ni mucho menos con sangre. Es un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, que está descrito ahí en Apocalipsis capítulo 1. ¿De acuerdo? Y cuando está en la tierra, pues es un cuerpo de carne y huesos para que le puedan ver y tocar. ¿Verdad, hermano? Efectivamente. De hecho, vemos que incluso en los relatos evangélicos, incluso Jesús resucitado aparece por ejemplo, en Lucas 24, los discípulos no lo reconocen. O sea, él adoptó distintas formas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no estaba en su verdadera forma, en su verdadero cuerpo. Ese cuerpo que aparece ahí y que lo define en Apocalipsis capítulo 1. Así es un dato muy importante, muy interesante, de que Jesús, cuando estaba en la tierra, Cristo resucitado, ese cuerpo de carne y hueso puede aparecerse con diferentes apariencias, se puede materializar con diferentes apariencias de tal manera que no le puedan reconocer. Eso ocurrió también no solo con María Magdalena, sino con los 2 discípulos de Maús, igual. Jesús caminó con ellos, se sentó con ellos a la mesa a comer y no le reconocieron, no supieron que era Jesús. Después que partió el pan, entonces sí, se les abrieron los ojos y creyeron y vieron que era Jesús. Y desapareció, se desmaterializó en ese momento. O sea, tiene esa facultad. Es uno de los poderes sobrenaturales que tiene el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado, que por adquirir diferentes apariencias, ¿de acuerdo? En fin, vamos a seguir escuchando a ver qué dice. Hueso, porque tiene poder para controlar la materia, pero no lo es. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice plenitudes,
corporalmente, o sea, divinidad o deidad es lo mismo. Ahora, la palabra que aparece ahí, G4985, como corporalmente, dice físicamente, Cárcamo, físicamente. ¿Cuál es el problema? Que tú vas a tener que demostrar que el Padre también es un ser humano, porque los dos físicamente son iguales, y tú dices que el cuerpo de Cristo es humano, pues entonces el cuerpo del Padre, lo que tú dices, una blasfemia, demuestra que el Padre tiene carne también. Igual. Bueno, a ver, es un punto interesante lo que ha dicho aquí el hereje arriano. Curiosamente, al Dios Padre nunca en la Biblia se le llama hijo del hombre. Nunca. Es un término que solamente se aplica a Jesús. Dios el Padre no es un hombre. Y sin embargo Jesús, este Señor Jehová, sí, en el propio Antiguo Testamento a Jesús se le llama Jehová varón de guerra. Varón, es decir, hombre. Varón de guerra a este Señor Jehová. Al Dios Padre en la Biblia nunca, nunca, nunca se le llama varón. Él no es un hombre. Es un Dios Padre, pero no es un hombre. El Dios Padre no tiene un cuerpo de carne y huesos. Dios es luz. Dios el Padre. Dice la Biblia que Dios es luz. Pero nunca se le da el nombre, nunca se le llama hombre al Dios Padre, curiosamente. Solamente ese nombre de hombre, eso de hijo de hombre, se aplica a Jesús. O sea, no vais a encontrar en la Biblia ni un solo versículo donde al Dios Padre se llame hijo del hombre, ¿no? Hermano Tomás, adelante. Fijémonos como aquí intenta confundir con el concepto de físico, y físico no tiene que ver, o sea, algo físico puede ser algo que no sea ni tangible siquiera, porque una onda, por ejemplo, de radio, por poner un símil, es algo físico, es captada, es percibida. Entonces, aquí vemos otra vez cómo este sujeto trata de engañar, rizar el rizo y salirse por la tangente en el tema. Así es. O sea, lo que está claro es que Dios el Padre en el cielo tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Jesús también tiene un cuerpo celestial. Pero Jesús sigue siendo un hombre. Sin embargo, en la Biblia jamás al Dios Padre se le llama hombre. Nunca. Jesús es un varón, es un hombre. Pero al Dios Padre nunca se le llama hombre. ¿Por qué? El Dios Padre nunca se hizo hombre. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, sí que se hizo hombre. Se hizo hombre, semejante a los hombres, vivió en la tierra y cuando resucita sigue conservando esa humanidad. Sin embargo, del Dios Padre nunca, jamás en la Biblia se dice que sea un hombre. Nunca. Bien, vamos a seguir escuchando. Nos quedan 5 minutos. Eso, a que no lo demuestra que el Padre tiene carne y hueso también, porque son físicamente idénticos, son 2 gotas de agua. Ahora respóndeme eso, Jesucristo y el Padre son de la misma naturaleza. El Padre también es carne y hueso y sangre. Como tú has dicho, esa blasfemia, esa mentira de que el cielo... Bueno, esto no ha sido claro, lo vuelvo a repetir. La exposición que dio Carcamoide hace unos minutos es que no, ha sido absolutamente ambiguo. No lo ha dicho claramente que Jesús en el cielo siga teniendo sangre, conserve su sangre en el cuerpo. No lo ha dicho claramente. Ha dado una serie de pasajes de la epístola a los hebreos y tal, pero es totalmente ambiguo. O sea, no está claro lo que ha querido decir. Si Jesús, ya hablaré yo con él mañana en privado, si él cree que Jesús en el cielo, su cuerpo glorioso sigue teniendo sangre o no. Porque no ha sido nada claro en absoluto en su participación. Seguimos. Entra sangre. Yéndose en contra completamente de lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no más obedeceremos al Padre de los espíritus y viviremos? Ahí no dice espíritu y mezclado con carne ni nada de eso. Bueno, Jesús refuta a toda esta gente. Dice en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy. Ve, porque un espíritu no tiene ni carne ni hueso como el que yo tengo. Por lo tanto, ellos controlan la materia. Eso es lo que hacen ellos, controlan la materia. Ahora, fíjense una cosa, que en 1 Pedro 3:18, la palabra que aparece ahí cuando dice que fue vivificado en espíritu, en el manuscrito no es el disparate que dice Calcamutito, Martín y Tomás, que supuestamente dice por el espíritu que fue resucitado. Eso es mentira. El texto dice literalmente
en espíritu. Él se levantó en espíritu. Ahí se habla del cuerpo de Jesús, no se habla del Espíritu Santo por ninguna parte. Así que no me tuerzas la Biblia. A ver, le voy a responder. Vamos a ver la mentira que acaba de decir aquí el payaso este, el hereje arriano del José Yuño. El texto es de Pedro. He investigado yo, y esto lo explico muy bien en el último libro que he escrito sobre este tema, sobre ese pasaje de Pedro, resucitado en espíritu. He ido al texto griego y a otras muchas traducciones, a muchas versiones, y resulta que según el texto griego se puede traducir de las dos maneras son correctas, que Jesús resucitó en espíritu, como así lo ha traducido por ejemplo la Reina Valera y otras, y también otras versiones dicen que Jesús resucitó por el espíritu. Las dos son correctas. ¿Por qué? ¿Por qué las dos son correctas? Porque están en total armonía con la enseñanza bíblica. Mira, si nos vamos a Romanos capítulo 8, vamos a ver claramente cómo fue el Espíritu de Dios el Padre lo que resucitó a Jesús. Es decir, resucitó por el Espíritu. Vámonos a Romanos y dice lo siguiente, mirad, lo voy a leer. Voy a leer a partir del verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí cuando habla del Espíritu de Cristo se refiere al Espíritu Santo, claro, evidentemente. Luego dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y atención al 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Lo veis? Fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús, la energía del Dios Padre. Espíritu de Dios. Por lo tanto, claro que se puede traducir ese versículo de Pedro también diciendo que Jesucristo resucitó por el Espíritu. Está en armonía total con lo que dice este texto de Romanos 8. Y también se puede traducir que resucitó en espíritu. El texto griego, o sea, hay que ir al texto griego. El texto griego da opción para interpretarlo de las dos maneras. Por eso, es que unas versiones bíblicas lo han traducido que fue resucitado por el Espíritu y otras versiones lo han traducido que fue resucitado en espíritu. Las dos son correctas. Doctrinalmente son correctas porque están en armonía con la Biblia, ya que fue el Espíritu de Dios el Padre lo que resucitó a Jesús, su energía. Igual que será el Espíritu de Dios lo que también un día nos resucitará a los verdaderos cristianos, por su Espíritu. Y también resucitó en espíritu, es decir, Cristo es un espíritu vivificante, Cristo resucitado, claro, es un espíritu, en el cielo no tiene un cuerpo de carne y huesos, tiene otro tipo de cuerpo, de soma. Es un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual. Pero lo que acaba de decir aquí el hereje arriano mentiroso es una chorrada, es una mentira. Eso que dice, no, lo que dice el Tito Martínez es falso. La traducción única y verdadera es que Cristo resucitó en espíritu. Esa es la única y verdadera traducción. Eso es mentira, eso es una idiotez lo que está haciendo. El texto griego da opción de traducirlo de las dos maneras son correctas. Están en armonía con lo que dice la Biblia, como lo acabo de demostrar en este texto de Romanos capítulo 8. No sé si hermano Tomás querrá decir algo sobre este punto. Bueno, ya ahí se ve que es un auténtico embustero porque yo no negué nunca, pero bueno, para este señor mentir y calumniar es muy sencillo, es un gran erudito en eso. Yo no negué nunca, al contrario, yo me inclino y me he inclinado en líneas generales a un entendimiento más de 1 Pedro 3:18, más en armonía con lo que él ha dicho, que fue resucitado en espíritu, pero cuidadito. ¿Por qué en espíritu? Porque el Cristo resucitado, a diferencia del Cristo terrenal, tenía una naturaleza espiritual. El Cristo terrenal no tenía una naturaleza espiritual, ya que se había despojado de ella. Filipenses 2:6. Ese texto, por tanto, nos muestra que Cristo no siga siendo un hombre, punto 1. Y 2, ese texto que le cita, donde dice, Lucas 24:39, tocadme y ves que yo, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, claro. O sea, el espíritu a secas no tiene nunca carne y huesos. Ojo, pero cuidado, no se dice de Cristo que sea solo un espíritu,
sino que es un espíritu, pero que también es un hombre. Es decir, que es una entidad binaria. El texto que lee este fantoche de Lucas 24:39, lo que nos está diciendo es que en un espíritu, solo en cuanto tal, no tiene carne y huesos. Pero ahí no está negando que el Cristo resucitado tenga también una naturaleza humana, en cierto modo. O sea, este confunde y retuerce y es un gran erudito en retorcerlo todo. Paso para. Efectivamente, muy bien explicado, es que Jesús no abandonó su naturaleza humana, su humanidad. Tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Sigue siendo un hombre, pero al mismo tiempo es un Dios, un ser celestial, un espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, pero sí que tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, que lógicamente en el cielo no es de carne y huesos. Y el pasaje que he leído de Romanos 8:11, repito, es más claro que el agua pura y tapa la bocaza mentirosa la tontería, la mentira que acaba de decir Arriano José Junior. Y si el espíritu de aquel, aquí cuando dice de aquel se refiere al Padre Celestial, es decir, el espíritu del Dios Padre que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Ahí lo dice, que levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué? ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Dios Padre por medio de su espíritu, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también se puede traducir ese pasaje de Pedro que Jesucristo resucitó por el espíritu. Y también se puede traducir que fue resucitado en espíritu. ¿Le queda claro a usted? Arriano, las dos traducciones son correctas, eso que usted ha dicho, que no, que solamente una es la correcta, la que dice que resucitó en espíritu y que la otra es una traducción falsa, eso es una imbecilidad suya, fruto de su supina ignorancia. Usted no tiene ni puñetera idea de lo que habla, no sabe absolutamente prácticamente nada de cuál es la correcta interpretación de ese pasaje de Pedro. Se puede traducir de las dos maneras. Por eso es que los traductores en las diferentes Biblias pues lo han traducido de las dos maneras. Unos de una y otros de otra, pero las dos son correctas. No son incompatibles la una con la otra, no se contradicen. Están en armonía total con lo que dice la Biblia. Jesús resucitó como espíritu, es decir, con un cuerpo celestial, espiritual, y al mismo tiempo fue resucitado por el Espíritu del Dios Padre. Aquí lo dice bien claro. Romanos 8:11. Bien, vamos a seguir, quedan un par de minutos y nos vamos. En otro pasaje sí se habla de que fue resucitado por el Espíritu de Dios. Pero en ese contexto... Pues aquí lo reconoce, lo acaba de decir. Dice, en otro pasaje sí que se dice que fue resucitado por el Espíritu de Dios, que es este texto de Romanos 8:11. Y si ahora lo reconoce, que sí, que también se puede traducir de esa manera, entonces ¿por qué ha dicho esa chorrada de que solamente se puede traducir como diciendo que fue resucitado en espíritu? Si ahora mismo él mismo lo acaba de decir, que también se puede traducir de la otra manera, para que veáis la contradicción de este sujeto. O sea, dice una cosa y al rato, al segundo después, dice todo lo contrario. Ese es el espíritu contradictorio que tiene esta pobre criatura arriana. Seguimos. Ninguna parte en 1 Pedro 3:18 se habla del Espíritu Santo, así que no me deforme la Biblia. Vuelvo y digo, 1 Timoteo capítulo 2 no habla por ninguna parte de Cristo en el cielo intercediendo por la iglesia. Ahí habla de la salvación de los seres humanos, porque Dios quiere que todos sean salvos, como le dice 1 Timoteo capítulo 2. Así que 1 Timoteo 2 no habla de Jesucristo en el cielo, eso lo añades tú. Bueno, esa mentira idiota que dice, ya la refuté ayer. Tampoco 1 Timoteo 2:5 dice por una parte que el Dios Padre está en el cielo. Entonces, ¿qué me va a decir este mamarracho? ¿Que el Dios Padre no está en el cielo? Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Dónde dice que el Dios Padre está en el cielo? En ninguna parte, ¿verdad? Así que el argumento que acaba de decir este idiota de que Jesucristo aquí, Jesucristo hombre, no está en el cielo, tampoco pues, es un argumento idiota. Los dos están en el cielo, el Padre y el Hijo. Y Pablo es bien claro, está hablando en tiempo presente, que Jesucristo es un hombre. Es el mediador, porque Él media entre nosotros, Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros en el cielo. Es una obra de mediación presente que está ejecutando Jesús en el cielo. Pero este idiota no se ha enterado, y esto ya lo hemos explicado ayer Tomás y yo, que Pablo está hablando en tiempo presente, está utilizando el presente. Hay un Dios y un mediador. Y lo dice Jesucristo hombre, no dice Jesucristo que era un hombre.
Si fuera cierto lo que dice este arriano mentiroso, pues el apóstol Pablo hubiera dicho bien claro, Jesucristo que era hombre. En tiempo pasado hubiera dicho, pero no. Está hablando aquí bien clarito en tiempo presente. Con lo cual queda tapada la bocaza mentirosa de este arriano. El argumento que da es totalmente falso y diabólico. Seguimos. Falsificando el versículo, porque ¿dónde dice que eso es? No, mamarracho hipócrita, el que lo está falsificando eres tú. Al utilizar el tiempo pasado, cuando resulta que Pablo está utilizando el tiempo presente. El que falsifica la escritura eres tú, pedazo de hipócrita. Bien, seguimos. Jesús es un intercesor para nosotros en el cielo. Hoy en día, después que resucitó, porque es un espíritu. Espíritu. Jesús dijo que la carne y la sangre no puede heredar el reino de los cielos. Y tú... Sí, eso nadie lo niega, que es un espíritu, pero resulta que también es un hombre, como dice el texto, Jesucristo, hombre. Intercede por nosotros en el cielo. Como espíritu que es, espíritu vivificante y además como hombre. Él sigue teniendo la humanidad. Además de tener la divinidad, tiene la naturaleza divina, él es un espíritu, también resulta que es un hombre, el hijo del hombre, por eso es que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hijo del hombre, es decir, como un ser humano, como un hombre. Tú sencillamente estás insultando a Jesús, a arriano, lo estás insultando a Cristo llamándole mentiroso, porque estás diciendo que él no va a venir del cielo como un ser humano, como un hombre, cuando Jesús lo dijo bien claro que vendrá como un hombre. Seguimos. Has dicho tu blasfemia tan grande que yo no puedo creer que tú hayas dicho que Jesucristo entró en el cielo con su propia sangre. Bueno, eso sí que lo que ha dicho el Carcamoide es falso, suponiendo que lo haya dicho, porque es que ha sido absolutamente ambiguo. Eso es decir que Jesucristo en el cielo, su cuerpo glorioso tiene sangre, eso es falso, es una herejía. Ahí en este punto, pues le damos la razón, evidentemente, al arriano al Junior. Seguimos. Te ha perdido el debate ya de hace rato. Tú estás tan nervioso. No sabes ni qué decir. Jesucristo es mediador de un nuevo pacto con su cuerpo de hombre aquí en la tierra, en el madero, porque lo dice, que se dio en rescate. Ese cuerpo, todos los textos donde aparece Jesucristo como mediador, habla de su sacrificio y de la sangre que se derramó, del hombre que murió. Así que Cristo no tiene el linaje del rey David aquí, procede de la tribu de Judá, pero no tiene sangre. Eso es una mentira que tú has dicho que tiene sangre. Según Apocalipsis 22:16, se puede ser perfectamente del linaje de David, tener un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado y no tener sangre. Ahí lo podemos comprobar bien claro en las palabras de Jesús. En Apocalipsis 22:16. Él dice, está hablando en tiempo presente, yo soy del linaje de David. Y sin embargo Jesús no tiene un cuerpo de sangre en el cielo, así de simple. O sea, eso que tú enseñas a arriano mentiroso, que para ser del linaje de David tiene que tener un cuerpo de sangre, eso es falso, eso es mentira. Se puede tener perfectamente un cuerpo celestial y ser del linaje de David. ¿Y esto cómo se entiende? Pues muy simple, porque Jesús en el cielo es un espíritu, tiene un cuerpo celestial y al mismo tiempo es un hombre, el hijo del hombre. Y por lo tanto, lógicamente, es del linaje de David. Seguimos. Si no tiene sangre, la misma Biblia, como es la ciencia, dice que de la sangre procede el linaje, parentela, sanguíneo de cada persona. Y Jesús no tiene sangre. Tú tienes quite por ahí a decir tu mentira. Espera un minuto. A decir tu mentira de que Jesucristo ahora posiblemente tendrá una sangre celestial, como el Padre. Entonces respóndeme, ¿el Padre tiene un cuerpo natural igual que el de Cristo? Porque si son 2 gotas de agua, físicamente, lo dice el texto, plenitud corporalmente, físicamente lo dice. Reposa la plenitud de la deidad. Entonces el Padre también es un ser humano con sangre, cárcamo. Además, los ángeles hacían lo mismo en la antigüedad. Lo mismo que hacía Cristo, los ángeles lo hacían. Y hoy en día lo hacen también. ¿Y de dónde procede el linaje de los ángeles entonces? Si nosotros vamos a ser como los ángeles, ¿de dónde procede el linaje de la carne de los ángeles? Respóndeme eso también, a ver si son seres humanos. No son seres humanos, no vamos a ser seres humanos, vamos a ser espíritus y punto, con el poder de controlar la materia y ya. Somos de un linaje celestial. Termino aquí. Apago mi micrófono. Bueno, fijaos cómo él nunca cita, os dais cuenta el arriano el pasaje de Jesús en Apocalipsis 22:16. No le interesa citarlo ni una sola vez. En toda la argumentación que está dando no lo
ha citado ni lo vale citar jamás. ¿Por qué? Porque esas palabras de Cristo tapan su bocaza mentirosa. Y punto y pelota. Y ya está. Bien, lo dejamos aquí. Mañana vamos a escuchar el argumento, la respuesta del carcamoide. Ya para terminar, si hermano Tomás, ¿quieres añadir algo? Bueno, evidentemente, aparte es increíble que este sujeto aparte se cree medium, porque dijo que Carcamoite estaba nervioso y no sabía qué decir. O sea, yo no sabía que este farsante se creyera también un medium o un futurólogo. O sea, es increíble el nivel de, de estupidez y paranoia que puede llegar a adoptar alguien, ¿no? Y evidentemente, como bien has dicho tú, Tito, el texto de 22, Paulis 22:16 es fulminante, igual que lo son otros muchos, como 1 Timoteo 2:5, y evidentemente sí, ese linaje es porque efectivamente es ese hombre que procedía de David y ese es el mismo hombre que resucitó como espíritu, pero también como hombre, aunque no tenga sangre. O sea, eso es lo que significa, o lo que yo veo que significa Apocalipsis 22:16, que no tenga, no que tenga o no que o deje de tener sangre, sino que es ese mismo hombre que había descendido, que procedió biológicamente de David, el que resucitó y que en cierto modo conserva un tipo de naturaleza humana, aunque en el cielo tenga otra materia, porque evidentemente la materia trascendente de Cristo, pues en el cielo, pues es otra, ¿no? O sea, esto es un concepto, por lo que veo, complejo, ¿no? Pero en cualquier caso, sencillo de entender. O sea, Cristo es hombre y es espíritu. Y esto es lo que no entiende y no quiere entender este sujeto, este mentiroso, este calumniador, y que evidentemente dice ciertas verdades porque Satanás pues lo utiliza para decir ciertas verdades. Paso para mí. Exactamente, hermano Tomás. A ver, si Jesús, como dice Jesús en Apocalipsis 22:16, es el linaje de David, esa es la prueba irrefutable de que Cristo glorificado, Cristo resucitado, sigue siendo un hombre y punto. No hay nada más que decir, así de simple. Si Jesús no siguiera siendo un hombre, jamás habría dicho que él es del linaje de David. Más claro que el agua pura. Bueno, y respecto a lo que ha dicho al final Arriano el Junior, de que sobre el carcamoide, que se puso nervioso y tal, y pues sí, efectivamente, escucháis al carcamoide y veréis que se pone extremadamente nervioso cuando habla, haciendo muchos ruidos también con el teléfono, lo cual es horroroso, porque era muy feo, todos esos ruidos, y se pone nervioso cuando habla. Y además en esa participación suya ha sido absolutamente ambiguo. No está claro que lo que ha querido decir. Si Jesús en el cielo, su cuerpo glorioso tiene sangre o no, no está claro. Así que espero que aclare este asunto, que se defina qué es lo que quiere decir y si él sigue, si cree en eso de que Cristo en el cielo tiene un cuerpo con sangre. Pues como me lo diga a mí en privado y hablaré yo con él, porque ha sido totalmente ambiguo en este punto. Yo no lo puedo asegurar tampoco si ha dicho o no lo ha dicho, porque como no está claro, no sé qué ha querido decir. Con esos pasajes de la epístola a los hebreos que ha leído el carcamoide, no lo sé qué ha querido decir. Así que bueno, ya esto me lo explicará a mí y ya os lo comentaré yo a vosotros. Pues nada, mañana tendremos la tercera parte de este excelente ciclo de estudio. Y nada, ya cuando terminemos, pues entraremos a refutar y analizar otro vídeo del hermano Tomasillo. Como siempre, le damos las gracias a Tomás por sus excelentes aportes, por su magnífica participación, colaboración en este gran trabajo que estamos haciendo. Ya mañana, como sabéis, esta escuela estará publicada en mi canal de YouTube. Y gracias también a los hermanos que habéis entrado aquí en la escuela. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana. Pues nada, gracias y paz y hasta mañana a todos.